¿Y por qué el poder tiene que ser gestionado, manejado, trajinado correctamente por los pequeños? ¿Por qué nos ha tocado? No, no hay algo que garantice al pequeño una cierta inviolabilidad por parte de la tentación, ¿no? O sea, el Ahí, hecho de que ahí es- Frodo... ahí está Gollum, que se ve que no. ¿Eh? O sea, ser ta- pequeño ta- no te salva, volvemos a lo que pero te decíamos toca. antes, ¿no? Volvemos a lo que señalabas antes, ¿no? Tolkien genera un mundo en el que la libertad de cada personaje está salvaguardada. No hay un Deus ex machina que luego salve a Gollum o que salve a... El propio Frodo tiene que pagar las consecuencias de sus decisiones mal tomadas. Eh, Recuerdo hace muchos años en un congreso en Chicago, una experta en Tolkien me decía, Tolkien es muy duro con Frodo. Claro, pero es que estamos en un mundo en el que no ha habido revelación, ni redención, ni encarnación. O sea, Frodo no es un santo en el sentido de alguien que ya ha tomado una decisión y ha emprendido. Es un pequeño, es alguien que precisamente en la conciencia de sí mismo, en la conciencia de su propia poquedad, pero también en la conciencia eh, paulatina y protegida primero por Gandalf, luego por Sam y la comunidad del anillo, y finalmente otra vez solo por Sam, pero también por la contemplación de la degradación progresiva de Gollum y la compasión literal que Frodo siente por Gollum, porque es el único personaje en la Tierra Media que sabe el sufrimiento enorme que está pasando Gollum, ¿no? Y eso les lleva a una especie de comunión íntima, paradójica, pero muy fuerte, que les hace cuidarse el uno al otro, ¿no? A través de los ojos de Sam percibimos esta identidad cuando los dos están durmiendo y Sam contempla una cierta semejanza entre los dos, también física, ¿no? Creo que hay algo que tiene que ver otra vez con el famoso templo de Delfos, con San Agustín y la necesidad del conocimiento propio, de la conciencia plena de que los pies de cada uno son unos pies con pelos, porque somos hobbits, pero de barro, ¿no? Y que por lo tanto el sostenimiento de la voluntad se tiene que apoyar en otros que nos asistan, ¿eh? Y en una esperanza que se apoya precisamente en que a los ojos de los grandes, a los ojos del poder, la posibilidad de que el poder se autoentregue es algo imposible. Gandalf lo señala, ¿no? En el momento dice, la única esperanza que tenemos es que Sauron no es capaz de imaginar que queramos destruir el anillo, ¿no? Y entonces ahí es donde está. Pero es verdad, yo creo que el resumen estaría en esa palabra, en esa frase que antes he citado de Elrond en el concilio, ¿no? En el capítulo del concilio de Elrond, cuando Elrond dice, las manos de los pequeños son las que hacen girar las ruedas del mundo, mientras los grandes y los poderosos miran hacia otra parte. Entonces, hay algo táctico en el hecho de que la compañía del anillo sea de 9 y no mandar un ejército a Mordor, ¿no? Aunque llegado el momento habrá que mandarlo casi como una fuerza disuasoria y distractiva al final del relato. Pero como tal y empeño ha de ser Frodo. ¿Por qué? Como se dice en el capítulo 2, La sombra del pasado, porque de alguna manera el anillo lo ha elegido a él, ¿no? Como heredero de Bilbo, ¿no? O sea, hay algo en nuestra vida que nosotros llamamos providencia, que otros llamarán casualidad, pero sea como fuere, es el hecho de que a cada uno nos ha tocado unas cartas en el reparto. Y esas cartas, talentos, lo que quieras llamar, son las que hay que gestionar. Y no las elegimos, nos vienen dadas, ¿no? Sí, pero en ese mundo, en esa distribución de cartas, nos toca la peor, porque la esperanza es tan impensable como entregar el poder. Los poderosos, ¿eh? Los grandes y poderosos, pero por el hecho de ser poderosos y estar habituados al poder, no conciben que el que no lo tenga, el que no tiene el poder, es decir, los pequeñitos, no quieran ser poderosos. Eso no pueden concebirlo. Y los pequeños eh, s- quieren ser poderosos y eso los destruye. No los convierte en poderosos, sino que el poder los destruye. La única, la única salida sería aceptar ser lo que soy y renunciar al poder, no tener más poder que el que tengo.
pero en ese momento el canto completo, la batalla está perdida, no hay esperanza. ¿Por qué? Porque el poder sigue en manos de los poderosos, del mal, lo que quieras. Es decir, y entonces no hay esperanza ni para la comunidad del anillo, que son nueve contra todos no, no se puede. De alguna manera parece que Tolkien nos lanza o nos pone en un contexto en el que la esperanza no tiene sentido, pero hay que pelear. ¿Qué te parece? Bueno, es que quizá la esperanza solo se da contra toda esperanza. O sea, al estilo de Abraham, ¿no? Sí. O sea, el que es salvado, o sea, el que espera no se salva a sí mismo. Hay una irrupción en la historia, tanto en la historia de los hechos factuales como en la historia de cada relato, ¿no? Ujú, La, la maestría del autor de un relato es precisamente instaurar este momento eucatastrófico, este giro inesperado de los acontecimientos, de una manera en el cual se resplandezca este brillo de lo inesperado, de lo inesperable en el mundo, ¿no? El único portador del anillo adecuado es Sam, ujú, porque es el único capaz de reírse de sí mismo cuando se imagina a sí mismo como el gran señor del anillo, ¿no? ujú, Es decir, eh, hay un punto en el que Frodo no es tampoco un... El hecho de ser hobbit no le garantiza una adecuación entre lo que él es y el desafío. Merry o Pippin tampoco habrían sido, probablemente. El hecho de ser hobbits no les garantiza ujú, nada, ¿no? Ahí hay algo, un semper magis, ¿no? Hay algo, hay un plus que tendrían que haber puesto ellos y que Sam sí tiene. Probablemente que tenga que ver con una especie de sencillez radical ujú, de una simplicidad, de una inocencia principesca, al estilo del Principito, ¿no? De ser consciente completamente de quién es y, por tanto, de mirarse a sí mismo y tener esa conciencia de que lo único que uno percibe al mirarse en el espejo es una risa, no burlesca, pero sí una risa condescendiente, de decir, pero hombre, ¿a dónde vas? ¿No? Y en esa fuerza se apoya. O sea, no habría habido destrucción del anillo sin Sam, eh, ujú, como de hecho ocurre, ¿no? Hay un momento en el que Frodo se ujú. revela ante su propia misión, ¿no? Y se produce el forcejeo y al final es Gollum involuntariamente, en una especie de voluntario in causa, quien destruye el anillo, ¿no? Pero es Sam el que sirve de causa instrumental, ¿no? Sea como fuere, creo que hay algo que tiene mucho que ver con la convicción de que en el mundo que llamamos real, el poder solo se puede ejercer de manera adecuada eh, en la continuamente renovada actitud de servicio y por tanto de anulación de uno mismo, de la negación de un padre y de una madre cuando están eh, poniendo los medios para que su familia salga adelante, ¿no? Tú nunca no puedes decir hasta aquí, de aquí en adelante ya Ujú, no puedo más. No, no, no. Alguien que tiene que sacar adelante a otros tiene que poner el cheque es en blanco, lo ujú. que requiera la misión, ¿no? Y mientras el poder no se ejerza de esta forma mentis, al estilo de una familia y de una entrega radicales, el poder sigue siendo un veneno. En lo que hay de realidad en eso que tú dices, eh, me acabo de acordar de una frase de Saint-Exupéry, que no está en El Principito, sino en otro lugar, pero que es fantástica. Literalmente dice, la única realidad de la vida son los cuentos de hadas. Eh, si este cuento de hadas es real, claro, ocurre que el anillo elige a Frodo, pero tú dices, no, pero sería mejor el otro. A ver, ¿te equivocas tú al interpretar o se equivoca el anillo al elegir? Eh, Bueno, creo que la mejor respuesta a esa pregunta es la que el propio relato ofrece, ¿no? O sea, cuando Frodo va viendo que se cerca, que el cerco se va estrechando en torno a él y que va a tener que ser él quien lleve el anillo adelante, dice, por qué yo? ¿Qué tengo yo que no tengan otros, ¿no?
Y la respuesta de Gandalf es, preguntas que nadie puede responder, pero has sido elegido y tendrás que poner en el asador pues toda la carne, tendrás que hacer todo lo que puedas, ¿no? Eh, las misiones nos eligen a veces de una manera indirecta. O sea, uno toma una decisión pensando que es lo que tiene que hacer, pero luego esa decisión conlleva una serie de consecuencias, algunas de las cuales eran incluso inesperadas, incluso casi imposibles de prever, ¿no? Y el proceso de crecimiento de una persona tiene que ver con ir gestionando también las consecuencias de las decisiones personales, ¿no? Por lo tanto, el Frodo que llega al final de la historia es un Frodo muy... Saruman se lo dice, ¿no? Cuando Saruman, Zarquino, encuentra otra vez a Frodo, le dice, has crecido mediano, has crecido mediano, ahora eres compasivo y cruel, porque a los Ujú, ojos del soberbio la piedad y la compasión son vistas como algo insoportable, ¿no? Lo ujú, cual también da una vuelta de tuerca sobre qué es el ejercicio del poder, ¿no? El poder que Frodo ha alcanzado sobre el anillo y sobre sí mismo tiene mucho que ver con una cierta santidad, con una cierta no ujú, apatía, sino con una cierta mirada sobre la realidad en clave compasiva, en el sentido etimológico, ¿no? De padecer con las ujú, alegrías y las penas de los que están alrededor, ¿no? Entonces, es el anillo quien elige, claro, porque el anillo no tiene todas las respuestas. El anillo ha sacado todo lo que podía de Isildur, luego ha sacado todo lo que podía de Sméagol, luego ha sacado todo lo que podía de Bilbo. Y como ya no puede sacar más de ellos, tiene una nueva presa, ¿no? Que es Frodo. Y va a intentar sacar de él todo lo que pueda, ¿vale? Pero él no tiene todas las respuestas. El anillo no sabe que Frodo es como es y que por tanto en el ejercicio de su libertad, asistido por otros más grandes y más sabios y más humildes, va a poder llevar a cabo la misión, aunque sea sin querer, ¿no? ujú, Este es el elemento que el mal no puede ponderar nunca. La incertidumbre respecto de que hay una providencia misteriosa que actúa de un modo que se nos escapa, ¿no? Que nos sí. permite entender que no todas las cartas han sido repartidas, ¿no? Que todavía hay comodines que pueden sernos dados de modo inesperado, desde luego de modo inmerecido, y que pueden ser los que cambien las tornas, ¿no? Que el autor del canto puede hacer brotar nuevas notas que Eso. conjuguen bellamente esas notas oscuras. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho de la familia y el poder. Cuando Frodo abandona la comunidad del anillo y uno tiende a decir, a pensar, se va solo. No, no se va solo, porque el destino del hombre no se juega solo, nunca. Ni nos salvamos ni nos condenamos solos. En la familia a la que tú has aludido es que ocurre eso, que los poderosos, o sea, los padres, que son los que detentan el poder, ponen todo el poder al servicio del que es débil, que es el niño. Más que compasión es esa mirada amorosa. Yo, que soy mucho más fuerte que mi nieta, sin embargo, la cojo en brazos, la paseo, acabo con dolor de espaldas porque voy, mientras ella va dando paseitos, y le hablo y le transmito en su lenguaje, no en el mío, no le hablo de Aristóteles, en su lenguaje le transmito toda la sabiduría que yo puedo, toda la belleza. Entonces, todo mi poder, que es mucho más que el que ella tiene, está al servicio de su crecimiento, para que el día de mañana le pueda decir a alguien, has crecido, mediana. Exacto. Podría Es ser por... así. Es que es así, yo creo que no hay otra manera. También ocurre para los que nos hemos dedicado, como tú y yo, a la enseñanza. O sea, la transmisión del conocimiento no puede ser mera eh, relectura de lo que estamos, de lo que toca, del temario, ¿no? Claro. Eres todo tú quien se entrega al alumnado, ¿no? Creo que además esto está de triste actualidad porque yo cada vez más veo una tendencia Sí, que creo que es muy humana porque tiene que ver con un agotamiento, con llegar a un estado de estar exhausto, ¿no? Al ver además que tienes delante 35, 40 chavales que parecen orcos verdaderamente, ¿no? Porque han sido en muchos casos dejados sí, sí, por sí. sus propias familias, ¿no? Entonces se produce un efecto aumentativo exponencialmente de una desesperanza, ¿no?
Entonces, ¿en qué acaba eso? En el ámbito educativo, en un ejercicio de la autoridad en clave castigo, ¿no? En clave acción-reacción. Y entonces al grupo de chavales que habitualmente ya han sido tachados de una clase horrible, sois la peor promoción desde que doy clase, etcétera, todo este tipo de discursos que ya en su día también Que escuché yo conocemos. cuando hacía hemos sido víctimas y ahora a veces podemos tener la tentación de ser, ¿no?, portavoces. ¿Qué hay detrás de eso? Pues aunque suene duro, creo que una falta, haber perdido la esperanza como educadores, y no ver a nuestros alumnos como lo que son, que es como personas necesitadas. Más allá de que alguno sea un jeta y haya que Sí. cogerlo por banda y meterlo en vereda y decirle un par de cosas bien dichas porque en su casa no se las han dicho, ¿no? Somos Ujú. educadores, no transmisores de conocimiento solamente, ¿no? Pero de una manera o de otra, eh, hay algo que es innegociable en el ámbito del cuidado, que es la entrega radical, sin Ujú. ningún tipo de expectativa de contraprestación. No es un quid pro quo. En el Ujú. ámbito educativo, sea en la familia mucho más, pero en las profesiones educativas, tú tienes que darlo todo en la expectativa de no recibir a cambio nada. Luego lo recibes, porque nuestros chavales no son tontos y tienen corazón, por más que el corazón lo tengan distrofiado, ¿no? Pero al chaval que sabe que tú te sabes su nombre, que has cuidado de él, que le has tirado de la oreja, que le has exigido, ese chaval ahora o dentro de 5 años o dentro de 50 irá a ti y te dirá gracias. Sí. O lo Los sentirá en que su corazón. Tú eres joven, pero los que peinamos canas ya tenemos antiguos alumnos que son padres y madres y que por tanto tienen toda la libertad del mundo para no dirigirte la palabra o para saludarte o para darte las gracias y ya eso ocurre y te llena el corazón de gratitud. Bueno, pues no estuve mal del todo. Y Es yo creo que así. en el ámbito de la enseñanza y en tantos ámbitos, todo eso que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, se traduce en que uno disfruta en clase, porque está con un tema como hemos disfrutado en esta conversación que se está acabando, porque estamos hablando de temas bonitos, serios, interesantes, contigo que sabes mucho y que disfrutas hablando. Y ese es un criterio. Dice, este disfruta. Puede que yo no disfrute con esto, pero ahí hay algo valioso. Y este lo sabe. Y yo no, y a mí no me interesa, ¿vale? Pero ahí hay algo valioso. Ya hemos Eso transmitido es. algo. Esto vale la pena. Bueno, Así es. oye, vamos a ver, por ir acabando, un par de cosas. Una, recomiéndanos un libro que valga la pena leerlo. Si quieres, coge un libro de Tolkien, si quieres, ordena someramente, por lo menos para alguien que no haya... Yo hace unos 30 años que me leí El Señor de los Anillos. De un tirón, recuerdo perfectamente el momento, lo cogí en una Semana Santa y ¡ras! Cayó los 3 volúmenes que los tengo si en el vídeo que estamos haciendo ahora mismo está en mi hombro derecho, aquí, bueno, no sé si es derecho o izquierdo. Esto es el Señor de los Anillos, ahí está. Pero, pero claro, hace ya más de 30 años que no he vuelto a leerlo, he vuelto a pasajes, cosas y tal, pero no. Si quieres de un tirón por dónde compensa empezar, para recuperar o para... o otro libro que no tenga nada que ver ni siquiera con Tolkien. Recomiéndanos algo. Mira, voy a hacerlo rápidamente. Yo, para los que quieran leer a Tolkien, creo que El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion sería Ujú. el orden más bien lógico. Habrá gente que sea muy valiente y que quiera empezar por el Silmarillion. Ahí yo no tengo objeción. Me parece que es algo... La obra de Tolkien es una despensa llena de alimentos y bebidas fascinantes, ¿no? Y cada paladar tendrá su capacidad. Hay mucha gente a la que le cuesta el Silmarillion. Yo debo decir que para mí fue casi mi libro favorito de Tolkien, pero cada uno ahí entra de una manera distinta, ¿no? Yo debo confesarte también que me estoy alejando de Tolkien, yo creo que por evolución personal y por circunstancias de mi vida y de mis gustos estéticos, estoy hace años ya en otras cosas, ¿no? Y no quería dejar de recomendar algunos libros de literatura estadounidense. Me parece que hay un libro maravilloso que se llama La carretera, de Cormac McCarthy, que es un libro, creo que es el mejor libro que he leído en mi vida, al menos el que más me ha conmovido, de una manera distinta a como me conmovió Tolkien, pero el que más ha conmovido mi manera de ver la realidad a día de hoy.
He Canadá, de oído, Richard Ford. perdona que te corte, he oído establecer un cierto paralelismo en algunos aspectos a Higinio Marín, que lo conocemos los dos, entre la carretera y la Eneida, la relación del padre, el hijo, aunque hay una inversión, pero interesante. Totalmente de acuerdo, sí, 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 es así. Eh, no voy a decir nada. Sí que animaría a la gente a no ver la película porque me parece una adaptación realmente pobre, Pero pero aparece Aragorn en la película. sí, 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 sí. Eh, pero bueno, ocurre como suele ocurrir con las adaptaciones de mitos, ¿no? La carretera para mí es una obra mítica y creo que se ha quedado en lo episódico, ¿no? En una recreación de una situación más o menos tópica, pero no llega al núcleo ni de lejos, ¿no? Eh, Canadá, de Richard Ford, Stoner, de John Williams, Una temporada para silbar, de Ivan Dodge, Vieja escuela, de Tobias Wolff. Ahí hay una serie de relatos muy conmovedores, con esa capacidad que tienen los estadounidenses para contar historias. Todos ellos son hijos de Mark Twain y han recibido el don, como nación, me parece, de ser grandes cuentacuentos, ¿no? De estar siempre en búsqueda renovada de pequeñas epopeyas existenciales, ajenas a menudo a las modas que van y vienen, a las modas literarias, ¿no? Y por lo tanto literalmente y radicalmente canónicas, en tanto en cuanto se centran en el espíritu humano y en las preguntas perennes, ¿no? Pues eso sería. Bueno, bueno, pues llegamos al final. ¿Qué te gustaría que la gente que vea esta entrevista se le quede en la cabeza y en el corazón? Danos una última. Yo no soy nadie para nada, pero me parece, puesto que me das la oportunidad, eh, que hay algo en los relatos de los que hemos estado hablando que nos recuerdan que hay más tela en nosotros de la que fue necesaria para cortar el traje de nuestro destino. Es decir, que hay algo en estos relatos que nos puede permitir limpiar nuestra mirada, ¿no? Y redescubrir en la realidad estos aspectos que nos pueden parecer ya conocidos o que ya son esta especie de tendencia a ser unos resabiados y a ser alguien que ya cree que conoce todas las respuestas, ¿no? Entonces, eh, los relatos de Tolkien, los relatos de los cuentos de hadas en general, ¿no? Haya o no hadas en esos cuentos, el ámbito del relato tradicional, folclórico, creo que nos ofrece una oportunidad para volver a mirar la realidad en una expectativa de esta esperanza que nos es dada de manera continua por una providencia misteriosa. Ojo, seamos o no creyentes, no estoy hablando para cristianos, no estoy hablando para cualquier ser humano que se haga preguntas sobre cuál es el sentido de su propia vida y que puede encontrar no respuestas evidentes, pero sí pistas para ir recorriendo el camino de su vida de una manera llena de afán de servicio, pero también de alegría, y de esta expectativa que nos da la conciencia de que no todas las respuestas ya nos han sido dadas, ¿no? Y de que de alguna manera lo que llamamos el mal no está destinado a prevalecer. Bueno, Eduardo, pues yo se nos acaba la entrevista. Voy a salir enseguida a discernir si con mi nieta si hay hadas o mariposas. Y muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo de disfrute. Estoy literalmente encantado y seguro que quienes oyen la entrevista quedan también en el canto. Muchas Así gracias. será. Muchas gracias a ti, Manolo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje por la Tierra Media y más allá. Cerramos aquí el encuentro con Eduardo Segura. Si te ha gustado el enfoque de Tinta y Caos, suscríbete y compártelo con tus amigos. Nos vemos en otros libros, otras ideas.